Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al aula tecnológica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Raúl Queremel Castro. Mi nombre es César Augusto Carballo Mena, yo soy el director de este instituto y tengo el inmenso placer de fungir de moderador en este evento, Perspectivas Actuales del Derecho Marítimo. Este evento ha sido organizado por la Escuela de Derecho UCAP Caracas. Saludo a María Lidia Álvarez, su directora, con el apoyo de la Dirección de Posgrado. Aquí nos acompaña la profesora Milena Liani y de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tenemos también el reconocimiento de que nos ha apoyado, nos ha asesorado el profesor Omaña, en toda la organización y en la selección de los ponentes y de las ponencias. Hoy vamos a tener 4 ponentes que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, tenemos al profesor Pedro Olveira, el profesor Juan Carlos Tacoa, el profesor Leonidas Villagrán, que nos acompaña del Ecuador. Bienvenido. Y finalmente el profesor Carlos Valente. Ellos van a exponer sobre 4 temas de derecho marítimo que han seleccionado libremente tomando en cuenta su actualidad y su trascendencia. Pero antes quisiera dar la palabra, en primer lugar, al decano de la Facultad de Derecho, el doctor Jesús María Casal Hernández, y luego al rector de esta casa de estudios, el reverendo padre doctor Arturo Peraza, para que nos brinden unas palabras de bienvenida tanto a los ponentes como a los cursantes. Doctor Casal. Muy buenos días. Un saludo para todos los estudiantes aquí presentes, profesores, nuestro rector, invitados especiales. Tal como lo decía el profesor César Carballo, este es un evento donde han participado nuestras escuelas de Derecho, un evento de la Facultad de Derecho, también nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Escuela de Derecho de Caracas y la Escuela de Derecho de Guayana. Y queremos darle esa bienvenida a los invitados, especialmente a nuestro invitado internacional, el doctor Leonidas Villagrán, de la República de Ecuador. Un saludo muy cordial también para las autoridades, profesores de la Universidad Marítima del Caribe, pues muchos de nuestros docentes en esta área del derecho marítimo son también profesores de la Universidad Marítima del Caribe y de alguna manera pues hay una gran convergencia en el interés que tenemos en esta temática. El profesor Santiago León está también involucrado en la organización de estas actividades, de estas iniciativas. Y pues reitero ese saludo muy especial a Pedro Olveira, Juan Carlos Tacoa, Leonidas Villagrán, Carlos Valente. Juan Carlos Tacoa y Carlos Valente son profesores de Derecho Marítimo en UCA Guayana y la Facultad de Derecho, a través de sus distintas unidades, se ha involucrado mucho en los últimos años con el derecho marítimo. El profesor Gustavo Maña, otros egresados de la facultad, pues han dado aportes muy valiosos para que esa vinculación con el derecho marítimo se consolide. Y también nuestros acercamientos con la Universidad Marítima del Caribe son importantes. Al mismo tiempo, desde UCA Guayana tenemos un diplomado en el tema del comercio marítimo que es muy reconocido en la región y estamos ya dando pasos adicionales en la dirección de programas de estudios avanzados en negocio y derecho marítimo y también en transporte marítimo, con miras pues a alianzas institucionales que también esperamos concretar próximamente. Un saludo para todos y creo que me toca darle la palabra de nuevo a nuestro moderador. Muchas gracias. O al rector directamente. Bueno, igualmente un saludo. Quería al menos aproximarme, acercarme y agradecer tanto a los miembros de al profesor invitado como a los de la Universidad Marítima, igual a los profesores invitados de UCAP Guayana, este trabajo que se está haciendo y el detalle de acercarse a hacer stop en Caracas antes de ir a Margarita. De verdad, muchísimas gracias. Es bastante que sentir que ustedes han tenido ese detalle, esa preocupación de abrirnos un espacio en su muy ocupada agenda para hacer un stop en nuestra universidad en función de seguir hacia los foros que tienen ahorita en Margarita.
Creo que esta es un área que efectivamente, como decía el decano, ha tenido un proceso de desarrollo que yo he tenido el privilegio de poder observar en el caso venezolano, porque desde el lado de nuestra universidad fue Guayana quien mostró mayor interés debido justamente al dato de tener que trabajar todos los temas de cabotaje alrededor del tema del río Orinoco y la producción que allí se genera o las oportunidades de producción que allí se generan y cómo esto puede salir hacia adelante. Y para la región es un tema vital. De allí que muchos profesionales del derecho en la región mostraron interés, empezamos a abrir un diplomado, eso nos conectó con el doctor Omaña, que también ha mostrado un fortísimo e importante interés en todo esto, y que él es compañero mío y de María Lidia, los dos somos compañeros de la misma promoción junto con el doctor Omaña. Entonces, bueno, eso generó un universo de coincidencias que tratan de buscar preguntarse, bueno, en un contexto complicado y difícil como el que está viviendo Venezuela, ¿cuál es el granito de arena que tenemos que poner para poder emprender y ayudar a la gente que está tratando de levantar su producción, lo que ellos están tratando de hacer? ¿Cómo podemos ayudar para que efectivamente esto ande y esto funcione? Y efectivamente poder regularizar situaciones. Y eso en parte es el esfuerzo que creo que está detrás desde hace muchos años de preocupación de la universidad. Esa preocupación ha tenido un paso muy interesante en el vínculo que hemos formado con la Universidad Marítima. Hemos empezado a trabajar una idea en conjunto. Creo que esto va a tener muy buenos resultados. Hay muy buena voluntad de las autoridades para que esto pueda llevar a feliz término, y creo que es importante esa voluntad política en el sentido de decir si es nuestro modo de aportar, porque los modos de las universidades tienen que ver con el conocimiento y cómo aportando herramientas de conocimiento podemos aportar al desarrollo y al crecimiento de nuestro país. Ese es el norte que nos hemos propuesto como universidades en este contexto, y creo que en definitiva es de lo que se trata, lo que queremos recibir de ustedes al final del día. Así que muy agradecido por este toque técnico, por las oportunidades que ustedes van a tener en Margarita también, y desear que esta jornada para todos sea de ilustración. A los muchachos más jóvenes decirles, sí hay oportunidades. Es una cosa que uno quisiera repetir una y otra vez. Nadie desconoce la dificultad. El problema es cómo uno enfoca la dificultad. La puedes enfocar como una pared o como un reto. Y creo que si la enfocamos como reto, nos vamos a dar cuenta que siempre hay una oportunidad de saber encontrar salidas, encontrar oportunidades y abrir puertas. Y eso es lo que siento que la universidad quiere ofrecerles, y la universidad queremos ofrecerles a ustedes cara al futuro. Y aquí hay un camino que es muy interesante, muy importante, y que les va a abrir oportunidades no solo en el caso venezolano, sino en esta interacción internacional que nos abre a un mundo que quizás a veces nos es no tan claro o no tan conocido. De allí lo importante que la universidad les abra este espacio de diálogo, de conversación y de encuentro con autoridades internacionales y con autoridades locales. Muchísimas gracias por todo. Les pido disculpas, me toca irme a otro foro, es parte de las responsabilidades que como rector uno tiene. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. Gracias al decano Casal, al rector Peraza, por estas palabras de inicio. Y nos corresponde ahora entonces atender a la primera conferencia que nos va a dictar el profesor Pedro Olveira. Él es magíster en Administración y Logística de Empresas Navieras por la Escuela de Negocios de Bureau Veritas, magíster en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Derecho Marítimo Internacional por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, especialista en Negocio Pesquero, Instituto Marítimo Español, director del Observatorio Iberoamericano de Comercio Exterior, capítulo Venezuela, y representante para Venezuela de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNTAD. El profesor Olveira nos va a disertar sobre el fomento de las exportaciones de productos y servicios desde Venezuela hacia el resto del mundo. Profesor Olveira, un placer tenerlo acá en su casa. Muchas gracias, profesor César Carballo. Fue profesor mío, éramos todos jovencitos en aquel entonces. Siempre es una inmensa alegría volver aquí a nuestra casa, a mi casa, que es la Universidad Católica Andrés Bello. Es lo máximo estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias a la universidad, a Gustavo Maña, por supuesto, se le agradece.
presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Así que bueno, vamos a comenzar. Este tema de hoy realmente no es un tema sobre derecho marítimo, ¿no? Pero por supuesto está muy vinculado al derecho marítimo porque se trata de si es posible o no fomentar las exportaciones en Venezuela, ¿no? De productos y servicios hacia el resto del mundo, ¿no? Y para eso voy a empezar hablando de lo que es la World Trade Point Federation. Aquí me estoy poniendo hoy dos gorras, dos cachuchas. Una, la de representante para Venezuela de Naciones Unidas, y otra como director general del Observatorio Iberoamericano de Comercio Exterior, el OISEX, que fue creado por la World Trade Point Federation para ser la institución encargada de acreditar a los e-trade desk, a los puntos de entrada al comercio electrónico internacional, tanto en España como en toda Iberoamérica, ¿no? Entonces, si quieres pasamos, por favor. Bueno, primero, ¿qué es básicamente, muy resumidamente, qué es la World Trade Point Federation? Es un facilitador global para el comercio electrónico y, por supuesto, para la nueva economía de las pequeñas y medianas empresas. Porfa, profe, vamos a pasar esta lámina y veamos. Ok, básicamente aquí está un poco cuál va a ser el contenido de esta presentación. Vamos a empezar a hablar sobre la World Trade Point Federation, porfa. Lo primero que hay que decir de la World Trade Point Federation es que el año que viene cumple 25 años, ¿ok? Es una organización no gubernamental que fue constituida, creada en Ginebra para desarrollar el programa de E-Trade Point que había sido creado 6 años antes, en el año 94, por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, para servir de acceso a las pequeñas y medianas empresas al comercio internacional, ¿ok? Luego, ¿qué se busca hacer con esta federación? Esta federación básicamente no es más que una red de puntos de entrada al comercio internacional. Hay más de 170 e-traders en más de 90 países en todo el mundo que lo que hacen es, primero, certifican, o sea, hacen una verificación de la empresa, un due diligence, y luego de eso la certifican y después le dan acceso al comercio internacional, básicamente para que puedan haber dos agentes económicos intercambiando bienes y servicios de manera segura. Ok, vamos a pasar por favor a la siguiente lámina. Lo que le decía antes sobre el Observatorio Iberoamericano de Derecho Marítimo. Es una institución creada por la World Trade Point Federation que está constituida en Madrid y el objeto de ella es ser, además de ser el e-Trade Desk de Madrid, es la encargada de acreditar a instituciones para que sean e-Trade Desk tanto en España o en el resto de España, fuera de Madrid, como en toda Iberoamérica. Entonces, ¿qué es lo que hace el e-Trade Desk? El observatorio, además de ser el punto de entrada, la conexión entre Iberoamérica y Asia, porque está en el medio, está en Madrid. Si tú estás en Latinoamérica y quieres tener relaciones comerciales con Asia, pues nuevamente se hace a través del OISEX que está en Madrid y conecta Europa y América Latina con Asia. Básicamente esto. Bueno, vamos a pasar, por favor. Por supuesto, una de las cosas que también ha hecho el e-Trade es el OISEX como institución creada por la World Trade Point Federation ha sido buscar las mejores alianzas aquí en Venezuela. Ahora vamos a ver cuál es una de estas alianzas que ya están concretadas y funcionando aquí en Venezuela, ¿no? Pero primero que le decía, bueno, antes les explicaba, la World Trade Point Federation, constituida en Ginebra en el año 2000 por la Conferencia de Naciones Unidas, ¿qué tiene aquí? Bueno, estos son los distintos puntos de entrada al comercio exterior que están repartidos en más de 90 países a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca? Básicamente, si usted es una empresa certificada que está en Venezuela, certificada, es decir, que ya ha sido verificada previamente y ha obtenido la certificación que se llama el e-Trade ID, usted tiene acceso, usted puede decirle a su e-Trade Desk que, por ejemplo, usted quiere... Si usted ya exporta, supongamos, langostinos para Estados Unidos y para Europa y usted quiere exportar langostinos para China, en lugar de irse usted a aventurarse a una feria china, que como uno siempre dice, el papel aguanta todo, las ferias en China también aguantan todo. Uno se va para China y uno conoce a una persona en la feria y es un riesgo enorme, porque al final esa empresa seguramente, bueno, pasa mucho. Muchas empresas de maletín que están en las ferias y al final terminan las personas estafadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que haya un intercambio entre dos agentes económicos de manera segura. Es decir, el e-Trade desde Venezuela, por ejemplo, usted quiere exportar sus productos para China, el e-Trade desde Venezuela contacta con el e-Trade desde Beijing, que lo lleva a la alcaldía de Beijing, y entonces ellos dicen, mira, yo tengo todas estas empresas certificadas, me parece que las mejores empresas para lo que tú estás ofreciendo son estas 4. Entonces ya haces comercio, dos agentes económicos de manera segura por puras empresas certificadas por la World Trade Point Federation. Vamos a pasar esta, porfa.
Antes les decía de cuáles eran las alianzas que teníamos aquí en Venezuela, ¿no? El OICES capítulo Venezuela busca, por supuesto, hacer las alianzas con quien naturalmente puede ser el aliado perfecto. En este caso nos pareció que era la Asociación Venezolana de Exportadores, la ABEX, que el presidente es Gustavo González Bellutini. Con ellos firmamos hace un mes una alianza para que ellos funjan como el e-Trade Desk en Venezuela. ¿Por qué nos parece que era el perfecto? Bueno, porque aglutina en este gremio a todos los exportadores venezolanos. Sobre todo, ¿qué es lo mejor de todo esto? Que ya esos exportadores, estas empresas que están aquí, ya están previamente certificadas por la ABEX. Entonces, bueno, ya es una garantía para nosotros ofrecer los productos de estas empresas en el extranjero. Vamos a pasar. Por supuesto, queremos hacer más alianzas, pero ya esto lo estamos dejando en manos del ABEX, que es nuestro e-Traders aquí. Le estamos diciendo, mira, por ejemplo, nos gustaría también firmar una alianza con industria, con Cabecol. Ya con Cabecol hemos conversado y estamos muy adelantados con Luis Alberto Rusián, que también es egresado de aquí, por cierto. Y en los próximos días estaremos firmando también con ellos una alianza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los servicios básicos que se ofrecen a través de los e-Traders? El primero es el e-Trade ID, que es la certificación. Es decir, usted es una empresa, usted viene al e-Traders y dice, mira, yo quiero una certificación. O sea, se le van a pedir todos los documentos, se va a hacer una evaluación y si usted pasa, pues todos los filtros, usted será, una vez que haya sido verificado, usted será certificado con el e-Trade ID. Entonces, ¿qué es lo primero? El e-Trade ID es una certificación de la World Trade Point Federation, como ya les dije, creada por las Naciones Unidas. ¿Qué es lo primero que se hace con esto? Bueno, usted obtiene una certificación que le dice al resto del mundo, esto es una empresa verificada por la World Trade Point Federation de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa? Que normalmente, ¿qué pasa en el resto del mundo? Que las empresas latinoamericanas no son las mejores vistas a nivel mundial. Pero últimamente, con todo el tema que ha habido, tanto ruido que ha habido desde el punto de vista político y económico, pues las empresas venezolanas dan bastante temor, ¿no? Sobre todo a la hora de hacer comercio electrónico internacional. Si estamos aquí en Caracas y vamos a comprar, por ejemplo, en Mercado Libre, y vamos a comprar algo que nos dicen que esto está en el sureste de Caracas, uno dice, uy, vamos a ver si me llega, ¿no? Pero imagínense cuando es comercio electrónico internacional, es decir, que estás intercambiando bienes o servicios con otros países. Da muchísimo más miedo, sobre todo con el gran crecimiento que ha habido de las estafas por internet, de los ciberataques, todas estas cosas. Por eso es que es tan imprescindible ofrecer seguridad. No solamente exigirla, sino también ofrecerla. Entonces, esto es lo que hace el primer efecto de tener la certificación, el e-Trade ID. Todo fundamental, ¿para qué? Para el tema que estamos tratando, que es el fomento de las exportaciones. Si no hay confianza, muy difícilmente puede haber algún intercambio, ¿no? Comercial. Luego, los e-Traders, además de ser los que verifican y otorgan la certificación, son los que te dicen, ok, ¿a dónde quieres llevar tus productos? O sea, te hace el contacto en aquel país donde tú quieras llevar tus productos con el e-Traders correspondiente para que puedas hacer ese intercambio con otra empresa certificada por la World Trade Point Federation. O sea, son los dos servicios básicos que ofrecemos y que en verdad yo creo que son fundamentales, ¿no? No cabe la menor duda. Y luego, el E-Trade Institute, que es, bueno, desde el OISEX en Madrid y también ahora aquí con la alianza que firmamos con ABEX, ofrecemos cursos de educación continua a las empresas en las distintas áreas para apoyarlos y hacerlos crecer desde el punto de vista económico. O sea, por ejemplo, bueno, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista hasta de finanzas. O sea, tú necesitas hasta un financiamiento, te conseguimos el financiamiento, eso sí, todo. A veces no se le puede dar a una empresa el financiamiento de una, sino que irla preparando para que pueda obtener su correspondiente financiamiento. Esto lo ofrecemos a través del E-Trade Institute. Pasamos, porfa. Ok. Luego, antes le decía, ya les explicaba lo que era el E-Trade ID, que es esta certificación, y precisamente por ser este gran respaldo que le damos a las empresas venezolanas, es el primer paso hacia un comercio electrónico seguro. El primero, porque difícilmente una pyme, una pequeña o mediana empresa, va a poder ingresar a un mercado internacional si no ofrece confianza. Por eso es que es el primer paso para un comercio electrónico seguro, la certificación del E-Trade ID de la World Trade Point Federation, por favor. Ok. Luego, el público objetivo, desde que esto nació en el año 94, son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, claro, nosotros estamos incluyendo también
a los emprendedores y también a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas seguramente ya tienen acceso al mercado internacional, pero también les ofrecemos a ellos la certificación, el E-Trade ID. Nos interesa mucho también que ellos participen y formen parte de esta red para que puedan ellos también intercambiar bienes y servicios. Vamos a pasar, porfa. Ok, luego aquí vemos lo que es el certificado, el E-Trade ID. O sea, usted en sus sitios web o en sus perfiles de redes sociales va a tener este logo que dice que es una empresa verificada por la World Trade Point Federation. Al hacer clic aquí se abre el certificado y se puede ver todos estos datos de la compañía que han sido verificados. Y dice, ¿quién es el ente verificador? En el caso venezolano, la Asociación Venezolana de Exportadores. ¿Okay? Aquí están todos los datos. Y luego, si usted hace clic aquí, usted va a poder, vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Ok, si usted hace clic aquí, incluso va a ver quién es la verificadora, en este caso es la ABEX. ¿Qué estaba ocurriendo últimamente? Que una empresa de afuera, cuando quería hacer algún intercambio comercial con una empresa venezolana, llamaban a la ABEX directamente. Y entonces le decían a cualquier ejecutivo de la ABEX que ellos conocieran, decían, oye, ¿tú conoces a esta empresa? O sea, ya les pedían referencias, precisamente por esa seguridad necesaria para poder hacer intercambios de bienes y servicios de manera en el mercado internacional, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Primero, ¿qué es la ABEX? Y segundo, tú haces clic aquí y te dice, ok, puedes contactar a esta persona de la institución verificadora para personalmente verificar lo que tú quieras acerca de esa empresa, ¿no? Vamos a pasar, porfa. Luego, dentro de esto que se llama la capa de confianza, el E-Trade ID además te permite no solamente poner este logo en tus sitios web, sino también el logo de la World Trade Point Federation y de la ABES, que es la institución verificadora en Venezuela. Todos estos datos, por cierto, que están aquí en contenidos en el certificado, están protegidos por una cadena de blockchain. O sea, también eso es importante. Vamos a pasar, porfa. Ok. Luego, ¿qué otros servicios se van a ofrecer a partir del año que viene? Porque va a haber un evento en Nueva York donde se van a celebrar los 25 años de la World Trade Point Federation. Bueno, uno, el ETO. El ETO es Electronic Trade Opportunities. ¿Usted qué va a hacer con esto? Usted va a hacer un clic en un link que va a estar en su certificado y usted va a poder hacer directamente la búsqueda de las empresas en las distintas regiones, en los distintos países. La puede hacer directamente, así como hoy en día se ofrece a través del E-Trade, que a mí me gusta más así porque, vamos, ya la búsqueda la hace directamente, por ejemplo, en China la hace el E-Trade de Beijing o de Shanghai. O sea, que ellos conocen mucho mejor, o sea, a quién van a buscar directamente. Pero bueno, si usted quiere, también lo puede hacer directamente o lo va a poder hacer directamente a partir del año que viene. El E-Trade ID Plus es que para brindar una mayor capa de seguridad, se le va a decir a la empresa, ok, diga usted quién es la persona que va a interactuar aquí en el ETO, la persona autorizada, qué correo electrónico va a utilizar y hasta qué computadora va a utilizar. Es decir, la idea es blindarlo con más y más seguridad. Eso para la confianza necesaria para hacer comercio electrónico internacional. Y el e-Credentials Program, esto aquí básicamente se va cargando información de las empresas por sus mejores trabajos, por sus productos y por las opiniones de los clientes y de las demás empresas con las que hayan intercambiado bienes y servicios. Entonces esto se va creando toda una base de datos que después te rankea y te dice cómo estás en el ranking de empresas todas que forman parte de la World Trade Point Federation. Ok, entonces ahora, esto es, aquí vamos a hablar ahora de cuáles son las políticas públicas que en materia de comercio exterior está poniendo en marcha ahora el gobierno nacional. Y me parece importante decirlo porque aquí en Venezuela normalmente lo único que hemos exportado, bueno, commodities o petróleo. Entonces, hablar de exportaciones a la gente le suena como muy complicado, muy difícil y muy caro. Entonces, claro, cuando tú vas a exportar un producto, si tus precios no son competitivos, mejor ni lo intentes. Y si para exportar todo es carísimo, carísimo, al final no vas a poder ser competitivo. Entonces, ¿qué está haciendo hoy en día? Y lo digo aquí ya, esta vez con la gorra ya no del OISEX, sino de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. ¿Por qué lo digo? Porque ahora nosotros, la UNTAC, estamos haciendo la ventanilla única marítima en cumplimiento del convenio FAL 65, que es el convenio de facilitación de transporte marítimo de la Organización Marítima Internacional. Entonces, nos llevó algún tiempo hacer entender la necesidad desde el punto de vista práctico de la ventanilla única marítima, pero además la obligatoriedad, porque es obligatoria desde la última enmienda del FAL 65 que se hizo en el 2022. Entonces, bueno, finalmente pudimos el año pasado firmar un convenio
con el Ministerio de Transporte y se está haciendo la ventanilla única, ya se empezó con el trabajo, vamos muy adelantados, es un trabajo muy minucioso, porque ¿qué se hace? O sea, la ventanilla única lo primero que hace es analizar cada uno de los procesos de las instituciones públicas y privadas que hacen vida en lo que se llama el intercambio entre aduanas, puertos y buques. Claro, cuando decimos aduanas, puertos y buques, pareciera que nada más estamos hablando del CENIAT, de Bolipuertos y el INEA, que es la autoridad, Bolipuertos es el administrador portuario y el INEA es la autoridad marítima, y luego el buque nos referimos a las agencias navieras. Pero pareciera que son estos 4 nada más, no, resulta que aparte hay 26 actores más, y la mayoría son instituciones públicas que te piden requisitos, que te piden que lleves papeles impresos, y que te piden cualquier cantidad de cosas y que hacen todo muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace la ventanilla única? Primero, analiza los procesos, luego los simplifica, luego los sistematiza y los automatiza. Pues eso es. Entonces, es decir a la gente, mire usted, aquí, en un solo lugar, a través de un solo portal que se llama ACIHOP de las Naciones Unidas, usted puede hacer todo el trámite y además va a poder hacer el pago de manera automatizada también, fundamental. Porque está pasando hoy en día. Bueno, que tiene que a veces da hasta pena decirlo, pero si se estaba haciendo, tiene que ir con una bolsa de dinero al puerto a pagar. Entonces eso, lamentablemente, pues no, eso no genera, no es fácil, vamos, no puede ser, no es transparente y la transparencia también es fundamental aquí. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Bueno, porque esto va a ser un gran facilitador para las importaciones y exportaciones a través del sector marítimo. Esto es concretamente la ventanilla única marítima. Luego, otra cosa, yo pasé varios años afuera trabajando con Naciones Unidas y me vine cuando ya estaba, cuando me dijeron, mira Pedro, se va a firmar posiblemente el año que viene un convenio para hacer la ventanilla única marítima, necesitamos que estés allá. Bueno, ok, perfecto. Me vine a finales de noviembre de 2022 y desde ese momento yo escuchaba que siempre el presidente decía, bueno, hay que fomentar las exportaciones, hay que fomentar las exportaciones. Yo decía, pero Dios mío, ¿cómo fomentamos las exportaciones si no hemos ratificado el acuerdo de facilitación de comercio de la Organización Mundial de Comercio? Fundamental que lo hagamos. Y a todas las reuniones que iban, no, Naciones Unidas les decía, mire, hay que ratificar esto, hay que ratificar esto. Me acuerdo que el día que nosotros firmamos el convenio para la ventanilla única marítima en el año 2023, en marzo, estaba ahí un señor que era viceministro de Comercio Exterior. Y yo le dije, mira, por cierto, yo estaba en Ginebra el año pasado y te vi en una reunión de la Organización Mundial de Comercio y me extrañó muchísimo que fueron para allá y no tocaron el tema de la ratificación del acuerdo de facilitación comercial. ¿Cómo pretenden fomentar las exportaciones si no ratifican ese acuerdo? Es imposible. Y bueno, entonces por eso digo que es otra de las políticas, porque finalmente este año me dio mucha alegría cuando el Ministerio de Finanzas y Comercio Exterior anunció que habían ratificado el acuerdo de facilitación de comercio exterior. Otro elemento, no, perdón, el anterior, otro elemento es que vemos, ahora se está hablando mucho de la BUCE, BUCE para aquí, BUCE para allá, es la ventanilla única de comercio exterior. O sea, se parece mucho a la ventanilla única marítima, pero la ventanilla única marítima es solo transporte marítimo, mientras que la BUCE incluye fronteras marítimas, terrestres y aéreas, también para importaciones y exportaciones. Le están dando mucho fomento al tema de las exportaciones, están muy interesados en fomentar la producción nacional y en fomentar que se aumenten las exportaciones de bienes y servicios no tradicionales, ¿no? Entonces, la ventanilla única marítima, por cierto, también vamos a tener el honor de hacerla desde Naciones Unidas. Se va a hacer de conformidad con todos los parámetros incluidos en el acuerdo de facilitación de comercio de la Organización Mundial de Comercio. Es la única manera de que esto sirva. ¿Por qué? Porque de esa manera que estás garantizando, bueno, que esta ventanilla única sea como estandarizada con el resto de las ventanillas únicas que hay en los distintos países gracias a este acuerdo de facilitación comercial de la OMC. Eso es fundamental. Y por otro lado, también es fundamental que la ventanilla única de comercio exterior esté, por decirlo de alguna manera, iba a decir montada sobre, pero bueno, conectada con el SIDUNEA, que es la plataforma de automatización de las aduanas. Si no, estamos hablando de importaciones y exportaciones, si no estás conectado con el SIDUNEA no estás haciendo absolutamente nada, ¿no? Por eso es que han habido antes unos intentos de hacer una ventanilla única de comercio exterior que no ha dado los resultados que esperaban porque no estaba conectada con el SIDUNEA y tampoco estaba cumpliendo con estos parámetros del acuerdo de facilitación comercial, donde el más importante, el que más me gusta a mí, es transparencia. Si no hay transparencia, difícilmente puede haber comercio
comercio exterior. Si no hay transparencia es imposible. Y luego, por último, hay una cosa que se llama Exportafácil Postal. Es un servicio que fue regulado hace unos 3 meses, diría yo, a través de una, ya termino, vale, a través de una resolución creada por el Ministerio de Transporte, porque de ahí depende Hipostel y el Ministerio de Finanzas. Y básicamente, ¿qué va a hacer el Exportafácil Postal? Es decir, usted vaya a cualquiera de las oficinas de Hipostel, que es la red más grande de oficinas que hay a nivel nacional, entregue sus productos y expórtelos. Eso sí, hay un límite de peso y un límite de dinero. Bueno, con esto, básicamente, hemos terminado. Muchísimas gracias. Quería decirle a ustedes que sí, opino que se van a fomentar las exportaciones, que van a crecer las oportunidades, que no dejemos de tener esto muy pendiente, porque esto además de que va a ser, por supuesto, un factor para darnos más trabajo a los abogados maritimistas y los que estamos vinculados con los puertos, pero también estoy seguro que va a ser una gran oportunidad para que las personas que estén produciendo en este país puedan sacar sus productos y servicios. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias al profesor Olveira. Además, cumplió estrictamente el tiempo, lo cual es necesario felicitar, ¿no? Además, en tan poco tiempo nos abrió las puertas del comercio internacional y de las complejidades y las oportunidades. Un poco como decía el rector, la universidad tiene que construir objetivamente esperanza y este tipo de exposición creo que ayuda en ese camino, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora toca la palabra al profesor Juan Carlos Tacoa, que es profesor de la Escuela de Derecho de Guayana y que muestra la integración que omití al comienzo y pido disculpas de las dos escuelas en este importante evento. El profesor Juan Carlos Tacoa cursó estudios avanzados en filosofía y diplomado en comercio marítimo en la Universidad Católica Andrés Bello. En esta casa de estudios es profesor de Derecho Marítimo y Espacial, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, y con 30 años de servicio en funciones jurisdiccionales es actualmente juez emérito. Él, en el ámbito de su experticia procesal, nos va a conversar sobre el proceso marítimo venezolano y en particular va a darnos una visión crítica sobre el uso inadecuado del amparo constitucional y la confusión de competencia. Profesor Tacoa, ¿nos escucha? ¿Está conectado? Sí. Ah, profesor Tacoa, bienvenido. Fuerte abrazo. Gracias, gracias. Bueno, Adelante, tiene agradecido a la 20 universidad, minutos a para nuestra desarrollar el universidad. tema. Adelante. Gracias. Gracias a la Universidad Católica, padre rector Arturo Peraza, doctor Casal, a las autoridades de la Universidad Marítima del Caribe. Aquí precisamente estamos desde Margarita esperando el foro internacional y nos atrevimos a colocar este título de la ponencia en el sentido de que, conectado con quien me precede, bueno, los riesgos también suceden eh, en el foro procesal marítimo, es decir, en cuanto a la debilidad que se está viendo en el foro procesal de tener créditos marítimos y cómo se garantiza. De allí que está establecido esto desde el punto de vista de las medidas cautelares. ¿En qué sentido? Sabemos todos los presentes que la Ley de Comercio Marítimo establece las cautelares pertinentes para nuestra competencia, ¿no? Que son el embargo preventivo, la provisión de SARPE y también esas mismas en el punto de vista de anticipadas. En el mundo cautelar y dirigido también a nuestros queridos estudiantes y alumnos, especialmente a la electiva de Derecho Marítimo, Espacial y Aeronáutico, que comparto con el profesor Pupio, hemos dicho lo siguiente, en mi caso he dicho lo siguiente, que tenemos que, para entender el mundo cautelar, bueno, también hacer una reivindicación a el profesor Ortiz, que en paz descanse, cuando en su obra Medidas Nominadas y Nominadas estableció las características y los requisitos para que fuese menester lo propio de establecer medidas anticipadas. Sin embargo,
en su obra, que fue escrita desde la Constitución de 1961, el profesor Ortiz decía que ya el tema de medidas innominadas tenía poco uso. Quizás podríamos en la actualidad decirle medidas no taxativas, porque los jueces eh, nominan las medidas cautelares. Sin embargo, obviamente él se refería a que no eran establecidas, las que no estaban establecidas taxativamente por el legislador en el Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, hoy ya no es importante o no tiene sustancia procesal que sigamos insistiendo con medidas innominadas cuando ya no solamente los actores en los procesos, sino también los jueces, incluyendo en sede cautelar constitucional, bueno, están nominando lo que se consideraba como medidas innominadas. En ese sentido, hay una sentencia de vieja data, ni tanto, 2008, precisamente con uno de los que va a ser ponente en el Foro Internacional de Derecho Marítimo aquí en Margarita. Me refiero a nuestro amigo y profesor doctor Francisco Villarroel, cuando ya en el 2008, siendo juez de primera instancia en lo civil con competencia nacional marítima, se atrevió a establecer, por las garantías que establece los créditos marítimos para los acreedores o el que tenga a su favor un crédito marítimo de los establecidos en la ley de procedimiento del Código de Comercio Marítimo, se atrevió a establecer una medida anticipada que se conoció como el caso Cemex. Y no solamente una medida anticipada, que sin duda es una de las más gravosas, que es el embargo preventivo del buque, sino también la acompañó de la provisión de enajenar y gravar. Todo esto sucedió en el marco del procedimiento marítimo como competencia marítima. Es decir, también la sala recientemente, la sala constitucional, nos guste o no, estableció que los acreedores también podrán utilizar medidas cautelares. En este caso, la Sala Constitucional estableció una medida anticipada de provisión de SARPE por una creencia. Sin embargo, este caso obviamente era iniciado por la Procuraduría General contra una empresa explotadora naviera. Así las cosas, nos está llamando la atención, teniendo el procedimiento marítimo, sus cautelares y siendo también de alguna manera fortalecido por el Convenio de Ginebra de 1999, que en el caso de la cautelar del embargo preventivo establece las maneras procesales y el cómo garantizar, incluyendo para el deudor, la garantía de, en el caso de que esa medida cautelar no haya tenido y no haya cumplido con los requisitos procesales, bueno, ella misma se subsana, como lo establece el Convenio de Ginebra de 1999, que Venezuela es parte. En tal sentido, hemos observado en el procedimiento marítimo venezolano que en vez de, una vez tenido una medida cautelar o decretada una medida cautelar, en este caso, anticipadas o no, es decir, con la pretensión de fondo, de prohibición de SARPE y de embargo preventivo, los mecanismos establecidos en el procedimiento marítimo, en algunos casos, están siendo desconocidos. Y eso atenta también con la garantía del negocio del comercio marítimo en Venezuela y en el exterior, por lo que decía también que me precedía, que evidentemente estos no solamente sucede con las empresas de maletín, especialmente chinas y coreanas, que causan sin duda y están causando en el foro internacional fraudes marítimos, estafas graves. De hecho, recientemente en la ciudad de Londres hubo foros sobre la gravedad de los fraudes marítimos internacionalmente hablando. Entonces es importante esos fraudes, a su vez, si se confeccionan, difícil sería o complicado sería hacerlos valer en el foro nacional, más cuando
la misma ley de comercio marítimo está tratando de utilizarse o desconocerse con algunas prácticas inadecuadas de amparos constitucionales y de falta de competencia. En cuanto a los amparos constitucionales, ya lo advirtió también por allá en el 2016, su profesor también, Alain Carías, en su obra de amparos constitucionales y acciones constitucionales, refiriéndose a la Constitución del 61 y celebrando que la Constitución del 99 y también se había adecuado a esos principios fundamentales. Así las cosas, determinar dentro del proceso marítimo venezolano, cuando ya tienes a favor o en contra una cautelar anticipada o de fondo, es decir, embargo preventivo de buques o una prohibición de zarpe o una prohibición de enajenar y gravar, dependiendo se presenten los casos. Lo correcto es continuar, como también lo establece, repito, la Convención de Ginebra de 1999, en el tribunal competente y con las formas de resolución establecidas tanto en la Ley de Comercio Marítimo como en el Convenio de Ginebra de 1999 que Venezuela está. En ese sentido, utilizar los recursos de protección de derechos fundamentales para tratar de desconocer estos procesos y estos procedimientos o el proceso y el procedimiento y sin las garantías establecidas en el Convenio de Ginebra de 1999, a través de un amparo constitucional que a todas luces es y será siendo inadmisible en esos casos, me preocupa la sustentabilidad de estas medidas cautelares para garantizar alguna acreencia o algún fraude marítimo que se quiera confeccionar dentro de Venezuela o con buques nacionales o extranjeros, con mercancías nacionales o extranjeras. Es decir, y más aún, utilizar los medios procesales inadecuados cuando me refiero a las competencias indebidas que se ha observado, que las apelaciones a las medidas cautelares cuando lo pertinente en el procedimiento marítimo venezolano es oponerse a este tipo de medidas, intentar amparos constitucionales en tribunales incompetentes, de cualquier competencia que a usted se le ocurra, menos la marítima. Esto obviamente es una visión crítica de las cosas que están sucediendo en el foro procesal y nos debe llamar la atención, como lo ha hecho mi precedente, que llama la atención a tener mucho cuidado con el comercio internacional, con las formas de negociación, con las formas piratas, pues la piratería es un riesgo de la navegación, pero se está convirtiendo también la piratería en un riesgo de la negociación, que atenta contra, bueno, el comercio y la sanidad, no solamente en el caso nuestro de Venezuela, sino de la comunidad internacional, y atenta con el principio de derecho marítimo, como lo saben nuestros estudiantes y alumnos de la electiva, que es de universalidad, como les he reiterado varias veces, el derecho marítimo, si lo hacemos una analogía con la música, un fa mayor son igual en Nueva York, en Margarita, en Caracas, en Tokio y en Holanda. Fa mayor es fa mayor, mi menor es mi mayor. La idea es que suene coherentemente la estructura establecida previamente con todos los infinitos acuerdos que Venezuela también ha suscrito de la OMI y todos los tratados internacionales respecto al procedimiento y al proceso para garantizar el comercio, la navegabilidad, para garantizar, y ahora, como lo ha recordado también, por ejemplo, el año pasado, allá en Puerto Ordaz, el profesor Juan Bolinaga, y que seguramente lo va a repetir aquí en Margarita, en cuanto a las tecnologías como desafío, pero también avances del comercio internacional, inteligencia artificial, blockchain, buques autónomos, y en ese sentido, la garantía procesal debe también estar
coherente con todos los avances tecnológicos y esté al unísono para que se garanticen los derechos no solamente del acreedor o el que pretenda tener un crédito marítimo, sino también del deudor o demandado y demandante, que en definitiva, como lo estableció en esa obra Alan Burbercaría, no solamente con una acción de amparo se establece un amparo, sino con los derechos accionantes de amparo constitucional o de protección de los derechos fundamentales que el juez debe velarlos en el propio procedimiento marítimo. Es decir, el juez debe ser el garante constitucional constante dentro del proceso marítimo venezolano, y en este caso referido con esta disertación a las medidas cautelares. El juez es garante constitucional conforme al 334 y sentencias vinculantes de la Sala Constitucional que lo obligan a mantener el principio de inmediación, de concentración, para garantizar a las partes lo que también otro abogado muy leído por todos nosotros en materia constitucional, el doctor Luis Ferrajoli, ha llamado al garantismo constitucional desde Italia y en su obra famosa. Es decir, pretendo es no combinar y no establecer desórdenes procesales, amparándonos en una de las acciones más importantes que están en todos los estados, que es la acción de amparo constitucional, pero se nos olvida cuando intentamos una acción de amparo constitucional que las acciones de amparo constitucional o que la tutela constitucional sucede en el mismo proceso, sucede y debe suceder bajo la garantía de un juez competente, de un juez constitucional que conforme a el principio de concentración, pero también cuidar una de las cosas que quizás en Venezuela en materia de proteger constantemente los derechos fundamentales, que es accionarse constantemente en el proceso de una manera constitucional, es implicar, ¿por qué no?, cuando estas cosas sucedan, controles difusos que tiene la facultad el juez venezolano hoy, junto con el control concentrado ya en sede de la Sala Constitucional, para garantizar sin necesidad de vulnerar el proceso marítimo, sin necesidad de establecer procesos que no le corresponden, sin establecer o permitir que las acciones de amparo constitucional debiliten el procedimiento marítimo venezolano, debiliten la garantía del comercio marítimo, debiliten la garantía de la negociación, de la explotación de los buques, en definitiva, de todo el negocio naviero. Eso, si continúa sucediendo, en este mundo sabemos que tiene repercusiones internacionales y evidentemente cuando algún ciudadano venezolano, persona natural o jurídica, pretenda exportar mercancías al exterior, esa habilidad podría poner en riesgo el negocio y en ese sentido la garantía que están establecidos no solamente en la Ley de Comercio Marítimo Internacional, la Ley de Comercio Marítimo venezolano, sino en la Convención de Ginebra. Más allá de que la Sala Constitucional ha llamado la atención en algunos casos específicos, tenemos que entender que desconocer las medidas cautelares nos colocan en riesgo a todos. Y ya para terminar, recordando al maestro Ortiz Ortiz, repito, que en paz descanse, atrevernos también a entender que ya todo lo que sea nominado deja de ser una medida innominada. Quizás podríamos traer a colación o inspirarnos en el tema de hablar de medidas no taxativas, por ejemplo, medidas cautelares no taxativas, inspirarnos en algunos doctrinarios, pero en la misma Sala Constitucional, cuando con ponencia de la magistrada emérita Carmen Zuleta, se atrevió por una causa que inició en un tribunal de municipio en el área metropolitana de Caracas, se atrevió
a establecer que las causales de divorcio no son las únicas taxativas que están en la ley, y de allí podríamos decir, y estamos diciendo que no existe de causales no taxativas para el divorcio, porque todo lo nominado filosóficamente tiene nombre. Pertinente es entonces que podemos decir en algún momento que las cautelares en materia marítima hay taxativas y no taxativas. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Tacoa. Rescato de lo que se señaló, que el derecho marítimo intenta construir un régimen uniforme a nivel global y no solamente sustantivo, sino también en lo adjetivo, y por lo tanto distorsionar en este último esfera procesal también tiene sus repercusiones respecto al desarrollo de la disciplina. Muchísimas gracias, profesor. Mucha Gracias. suerte en el Congreso de Margarita. Y ahora nos corresponde nuestra tercera conferencia, que va a estar a cargo del doctor Leonidas Villagrán, quien es doctor en jurisprudencia por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, magíster en Derecho Marítimo de la Universidad Marítima Mundial, magíster en Derecho Constitucional y diplomado en Negociaciones Internacionales, ambas por la Universidad Católica de Guayaquil, profesor de Derecho Marítimo en diversas universidades del Ecuador, y presidente de Nautical Institute de Ecuador. Quiero agradecer al profesor, perdón, que nos haya ofrecido este texto. Mil gracias por su gentileza. Y también podrán encontrar allí como marcalibro, eh, perdón, podrán conseguir este marcalibro que tiene el QR que nos lleva al portal de la Facultad de Derecho. El profesor Leonidas Villagrán va a conversarnos sobre la acción subrogatoria en los reclamos de carga. Profesor, bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Bueno, inicialmente dijimos que vamos a hablar sobre la acción subrogatoria en los mercados de en los reclamos de carga. Después trascendimos a hablar sobre el derecho marítimo de Ecuador en general. Pero vamos a hablar de ambos, porque estamos obligados por Pedro a lo que él ha hablado de las exportaciones, ¿verdad? Y los abogados tenemos que estar un poco alertas de cuando hay casos o cuando hay clientes. Y cuando Pedro habla de exportaciones, yo me pongo a pensar los reclamos de carga, ¿verdad? Y si la carga va asegurada, hay un asegurador que va a cubrir ese reclamo de carga y va a haber alguien, una aseguradora que va a buscar cobrarle al culpable. Entonces ahí viene el tema de reclamos de carga. Pero sí, ahora uno de los oficios que más me causan a mí emoción es el dar clases. Y es el dar clases de derecho marítimo y todo lo que se refiere a eso. Y quería un poco, como aquí hay una gran mayoría de estudiantes de derecho, ¿pueden alzar la mano todos los que son estudiantes de derecho? Una gran mayoría. Estamos obligados a hablar en el idioma de ustedes. Y tratamos de ser lo más sencillos para poder convencerlos de que el derecho marítimo no es tan complicado como algunos pensamos, ¿verdad? Y quisiera recabar las palabras del rector. Dice, nadie desconoce la dificultad. Nadie desconoce la dificultad. O sea, bueno, sabemos que puede ser dificultoso el aprender derecho marítimo y el ejercer derecho marítimo por las circunstancias internacionales que esto incluye. No solo en el caso de Venezuela, también en el caso de Ecuador y todos los países del mundo. Imagínense un capitán, imagínense los dueños de barcos que mandan a sus embarcaciones a navegar a diferentes mares, alta mar y mares territoriales, y tener que cumplir con todas las regulaciones de cada país, y cada país tiene una regulación diferente. Hay regulaciones sencillas, pero hay otras regulaciones más complicadas en relación a contaminación. Pueden haber jurisdicciones donde hay una contaminación pequeña y ya va preso el capitán. Han habido casos grandes en los cuales se han mencionado, como el Erika, por ejemplo, en el cual han habido circunstancias penales que han preocupado a nivel internacional a organismos como la Organización Marítima Internacional, que dice deberían haber
normas claras, uniformes, certeza, ¿verdad? Para justamente que los capitanes que navegan por ciertas aguas sepan las reglas del juego. Y para ello es el tema que también vamos a conversar un poco sobre la unificación de normas, que es una de las tareas de los organismos internacionales y también los regionales. Bien, hablemos un poquito de cómo yo llegué al derecho marítimo. La formación personal mía ha sido la de todos nosotros. Cuando éramos estudiantes, pensábamos en, bueno, vamos a manejar casos civiles, cobranzas, divorcios. Tal vez puede ser parecido en el caso nuestro. ¿Algún estudiante que pueda dar su opinión? ¿Qué piensa usted ser como, o qué está pensando en su desarrollo como abogada? A ver, aprender todo lo que pueda, sobre todo aprovechar la oportunidad de estudiar en esta universidad, que me parece que es una de las mejores acá en el país. Y pues explotar todos los talentos que creo que pueda ir desarrollando a lo largo de estos años que involucra estudiar aquí, la carrera, hacer posgrados, especializaciones y pues aprovechar este tipo de oportunidades como la de hoy. ¿Alguna área en particular? Bueno, si le soy sincera, todavía no he pensado en ninguna. Estoy empezando la carrera. Me gusta penal, pero sé que a lo largo de todos estos años, nosotros como estudiantes vamos conociendo más áreas, más cosas y a lo mejor me interese en algo distinto. Qué interesante, pero puede ser penal marítimo también, porque tenemos una cuestión transversal. En el caso suyo, déjame su nombre también. Federico Silva. Ah, Bueno, en mi caso, la verdad es que el derecho me parece que al final del día hay gente que no ejerce la carrera, pero igualmente derecho es una carrera que te da mucha cultura y que te forma como persona, ¿no? En mi caso, a mí me encantaría especializarme ya sea en el ámbito penal o en el ámbito político. La verdad, me gusta mucho la política y me atrae bastante la cuestión, pero así como dice mi compañera, estamos comenzando la carrera y todavía es muy temprano para ya tener decidido en lo que me quiero especializar. ¿qué semestre o año estás ahora? Segundo semestre de la carrera. Perfecto, gracias. En el caso tuyo, Bueno, así como dicen mis compañeros, como estamos empezando, no puedo decirlo con certeza, pero por ahora las áreas que más me llaman la atención son la civil y la penal. bien. ¿Y cuál es tu nombre? Miranda Bacalao. Gracias, Miranda. Bueno, entonces, miren que acabo de hacer una encuesta para saber qué tan básico tengo que hacer para no aburrirlos y no complicarles la vida, ¿no? Entonces, pero estamos con unas ideas, que son ideas que todos los que hemos estado alguna vez en primer año o en segundo año de derecho nos pasa, ¿verdad? Primero vemos lo básico y después comenzamos a mirar que hay cosas especializadas y a veces como somos tan chiquitos decimos, no, eso es muy especializado, muy complicado, yo quiero la vida más fácil, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a practicar, en el caso mío, yo manejaba temas de carácter mercantil, civil, etcétera, cuando de repente, mucho en procesal, se me acerca una persona vinculada al sector marítimo, que era al mismo tiempo un corresponsal de seguros de responsabilidad de barcos, que se llaman P&I. Pero él me dice, ¿sabes qué? Tengo un problema con una colisión entre buques, ayúdame. Yo manejaba juicios, no tenía problema. Cuando me dijo colisión entre buques, yo le dije, yo no tengo idea de eso, ese es derecho marítimo, yo respeto esa cuestión. Y él me dijo, te va a ir bien. Bueno, me fue bien y aquí estoy hoy día, más o menos unos 20 años después. Un tiempo tuve que, no había maestría de Derecho Marítimo, si tenía que estudiar una maestría tenía que irme fuera del país, ¿verdad? Pero al final, cuando ya decidimos estudiar con ese amigo que me metió a trabajar en Derecho Marítimo, comenzamos a buscar educación a distancia. Y así tomamos educación a distancia, Derecho Marítimo, Seguros Marítimos, Contaminación Marina, etcétera. Y después tuvimos el honor de crear la primera maestría de Derecho Marítimo de Ecuador. Eso es un poco lo que... Y de allí, cada vez que me invitan a mí a dar charlas o ser profesor, jamás digo que no. O sea, ¿por qué? Porque es la manera de poder contribuir, participar, hacer conocer las experiencias, etcétera. En fin, no quiero perder los 20 minutos de la ponencia y vamos a hablar un poco sobre cómo está Ecuador en Derecho Marítimo. Y es que hay unas noticias interesantes, o mejor dicho, la historia se muestra interesante. Ecuador y Venezuela tenemos una historia muy similar en el desarrollo del derecho marítimo. ¿Por qué? Porque fuimos un solo país alguna vez.
fuimos Colombia, o lo que también se conoce como la Gran Colombia. Y en esa época, cuando fuimos parte de esa Colombia, antes de ser parte de Colombia éramos dependientes de España. Y teníamos el derecho indiano, al derecho español, ¿verdad? Y cuando fuimos parte de Colombia, obviamente nos adherimos, en el caso nuestro, a la Constitución de Cúcuta, algo que ustedes deben estudiar bastante, están más que yo. Y ahí había una cláusula o una disposición que decía que todas las leyes de España eran válidas, excepto las referentes a administración de justicia. No podíamos permitir que los jueces españoles sean los que nos reglen. Así pasó. Entonces, como Colombia o como Gran Colombia, adoptamos las leyes marítimas, obviamente, del Reino de España. Ahora, Ecuador en el año 1830 se separa de la Gran Colombia. Qué pena, hubiéramos sido un gran país, inmenso país, si hubiéramos mantenido estas ideales. Y comienza, pues, ¿qué hace Ecuador? Ecuador dice, ok, vamos a seguir mejor dicho, reciencito había salido el Código de Comercio de España. Y como todos los demás países, decidimos recoger ese Código de Comercio, hacerlo nuestro, con la excepción de la parte de la jurisdicción. Decidimos nosotros manejar nuestros propios jueces, ¿verdad? Y ese Código de Comercio español fue lo que se llama el Código de Comercio hispanoamericano, porque casi todos los países lo adoptaron. Entonces todos tenemos una trayectoria, pero ya comenzamos a decir cada país, no, tenemos que estudiar nuestras propias normas, vamos a tener que lanzarlas, tiene que haber habido un poquito de nacionalismo en aquella época. Y cada país, entiendo Venezuela también lo hizo, no estoy seguro, alguna vez lo leí, y algún profesor aquí nos puede ilustrar más. Tal vez se adoptó el francés o el español, pero en el caso de Ecuador, adoptamos algo, nuestro Código de Comercio, nuestro primer Código de Comercio, fue en base a dos inspiraciones, la francesa y la española, ¿verdad? Que al final de cuentas casi es lo mismo, porque la francesa es la que origina todo el derecho marítimo en Europa, ¿verdad? Con las ordenanzas, la ordenanza de la Marina Francesa, ¿verdad? Que es prácticamente lo que decimos ahora, un copy and paste. Lo agarra, mejor dicho, el primer código de comercio de Francia, sí saben cuál fue, ¿no? El código napoleónico. Me imagino que eso sí les enseña. Esa parte es importante, la base. Por eso es importante saber la historia. El código napoleónico francés, el primero de comercio, se basa en la ordenanza de la Marina Francesa. Pero en fin de cuentas, tuvimos un código de comercio que después se convirtió en dos más, ¿verdad? Tuvimos 3 códigos de comercio en la historia. Para final, y nunca cambiamos las normas. Casi eran igualitas en el tema de comercio marítimo. Estuvimos bastante atrasados. Recién en el 2019 cambiamos el Código de Comercio adaptando a la normativa o a los principios internacionales. Estábamos bastante atrasados en temas de derecho marítimo y más adelante les voy a explicar cómo estábamos atrasados. Y también en el tema regulatorio estábamos atrasados porque veníamos de una ley de navegación desde 1945 que fue reformada para 1960 para finalmente sacar la ley orgánica de navegación. ¿En qué año? Recién en el año 2021. Ley de navegación en Ecuador que lo que hizo fue básicamente definir, además de actualizar ciertas normas, definir quién tenía la autoridad marítima, porque había una gran discusión, si el sector civil o el sector militar. Finalmente, el sector militar fue encargado por ley para que se haga cargo de la autoridad marítima. Yo creo que tuvo mucha fuerza también lo que decidió México en esa época, sobre que también México se entregue a la autoridad, a la Marina de México, entiendo, la autoridad marítima. Bien, y en convenios internacionales, que es lo que hemos vivido más que nada antes de que haya estas reformas, en convenios internacionales nosotros somos parte de CONVEMAR. Tal vez Venezuela no es parte de CONVEMAR o sí es parte. Somos parte de CONVEMAR, somos parte hasta ahora ya podemos decir que somos parte en el sistema regulatorio
de los 4 pilares del sistema regulatorio marítimo. O sea, es cuando el Estado controla. El sistema regulatorio es cuando el Estado dice cómo deben construirse las embarcaciones, cómo debe ser la seguridad para salvaguardar la vida en el mar, etcétera. Somos parte de los 4 convenios, no en forma completa, porque somos parte de SOLAS, somos parte de MARPOL solamente hasta el anexo 5, falta el anexo 6, que es el que se refiere a las emisiones, ¿verdad?, que producen los buques. Somos parte del STCW, que se refiere a las competencias de la gente de mar, y somos también parte del MLC. Reciencito, hace un año, menos de un año, somos parte del MLC. ¿Cuál es el MLC? Es el convenio del trabajo marítimo. Es uno de los principales, o sea, sí, lo principal es la vida en el mar, también los derechos de los trabajadores son parte importante de este engranaje, ¿verdad? De hecho, si ustedes van en Londres, allá, si ustedes van a Londres, a la Organización Marítima Internacional, van a ver una estatua inmensa, un monumento inmenso, donde hay como parte principal un marinero, un marino. O sea, eso indica un poco, y el año pasado fue el año del marino, justamente todo iba hacia esa persona, ¿no? Ahora, sigamos, como para un poco ilustrar cómo ha sido nuestra historia en el tema de las regulaciones. Entonces nos damos cuenta que hasta 1960 tuvimos nuestro Código de Comercio y recién en el 2019 lo cambiamos. Recién. O sea, podemos decir que ya estamos actualizados en la normativa mercantil marítima. Pero yo les conté hace un ratito que nuestro Código de Comercio inicial, primero nos adherimos al de España. De ahí dijimos, no, vamos ahora a tomar el pensamiento chileno, perdón, el pensamiento español, francés, y realmente era a base del código chileno, ¿verdad? Don Andrés Bello también estaba por allí, era parte de la inspiración. Pero ahora nuestro código nuevo en lo marítimo es original. No, nuestro código nuevo en lo marítimo es casi un copy and paste del código de comercio chileno, ¿verdad? Entonces ahí es donde digo yo, bueno, eso ha sido la tendencia en nuestros países, ¿verdad? Y en lo que se refiere, vamos adelante, al tema regulatorio, como pueden observar, esta es la evolución normativa. Hasta 1960 tuvimos un código de policía marítima, que yo creo que era un buen código, tenía como 400 artículos, y nos pasamos a una ley orgánica de navegación en el 2021, que en mi opinión fue aprobada con demasiado apuro, ¿verdad? Pero, y que generó algunos pequeños vacíos, incongruencias, no todo es perfecto, pero en fin, tenemos algo de certeza con las normas en lo que se refiere a ley orgánica de navegación. Ahora, ¿cuáles fueron aquellos cambios? ¿Qué saltos dimos? Imagínense ustedes, vamos adelante, sí. Imagínense ustedes 2 buques. Vamos a ser abogados, ¿verdad? Tenemos 2 buques que colisionan entre sí. Un buque va navegando y golpea a otro que está acoderado en el puerto. El buque A navegando tiene el 90% de culpa. El 90% porque lo golpea, y el buque acoderado, por no tomar ciertas medidas, tiene el 10% de culpa. Entonces, creo que tengo que cambiar un poco la... Ya. Sí, no lo cambio. Ya. El buque que tiene el 10% de culpa tiene una pérdida de $500,000, ¿verdad? Y el buque que tiene el 90% de culpa, el A, tiene una pérdida de $5,000. De acuerdo a la normativa anterior, antes de la normativa del 2019 del Código de Comercio, cada parte asumía sus costos.
Esa es la normativa. O sea, yo soy yo soy el buque A, acá está el buque B, yo tengo la mayor cantidad de culpa, 90%, y ese por solo tener el 10%, solo por tener el 10%, aunque tenga el 1%, cada cual asume sus culpas. ¿Qué significa ese? Ese debe asumir $500.000 y yo, chéverísimo, $5.000. Esa era la corriente doctrinaria hasta 1910 en forma internacional, porque en 1910 salió lo que se llama la Brussels Collision Convention, la convención de Bruselas sobre abordajes, donde se consagró una postura internacional de que no, aquí no es que cada cual asume sus gastos, aquí cada cual asume los daños de acuerdo al porcentaje de culpa. El Ecuador no cambió ese principio, sino recién en 2019. Miren lo drástico eso, ¿no? Miren la injusticia que puede generar ese caso en particular. Entonces, esa es una de las cosas que afortunadamente se incluyeron en nuestro nuevo Código de Comercio. Cuando hay culpa de ambos, cada cual tiene que cubrir la responsabilidad de acuerdo a su grado de culpa, ¿verdad? Entonces es un cambio de doctrina. Vamos a la siguiente. Vamos a otra. Miren otra cosa interesante. Los tiempos de prescripción. Todo abogado sabe que tiene que estar muy alerta cuando va a vencer el tiempo para poder establecer una acción contra otra parte. De acuerdo a la inspiración francesa, el Código de Comercio francés decía que para demandar por un abordaje, por una colisión entre dos buques, para demandar los daños, cuando no ha habido pérdida total, tenía que demandarse en 30 días. 30 días, Código de Comercio chileno. Y nuestro Código de Comercio decía un mes. Imagínense, un mes. Pero antes de eso tenía que hacerse una protesta de mar, una especie de comunicación en 24 horas. ¿Qué pasa si no se entregaba la protesta de mar? Se perdía todo el derecho al reclamo. Así era de drástico. Bueno, 24 horas desde que se podía notificar, porque de repente no era posible hacerlo, pero 24 horas se contaban desde que se podía hacer. Y 30 días después de los 24 horas, la demanda. Si no se demandaba en 30 días, se consideraba prescrita la obligación. Fuera, ¿verdad? Mientras que de acuerdo al convenio de Bruselas sobre abordajes de 1910, desde inicios del siglo XX, 2 años, como norma principal, ¿verdad? Imagínense en Ecuador que hasta el 2019 era un mes. Imagínense tratar de demandar y con el principio de que la prescripción se cuenta, o sea, se interrumpe con la citación, un poco norma procesal. Hay que citar al demandado en un mes. Imposible era esto. No, había un problema de acceso a la justicia. Sigamos. Ajá. Ajá. En el caso, en derecho marítimo se habla de abordaje cuando hay una colisión entre dos buques. O sea, se llama abordaje y suena, bueno, ¿cómo es esto? ¿Quién abordó qué? ¿No? O sea, simplemente abordaje es un término para decir que hay una colisión entre buques. Muy importante aclaración. Abordaje definitivamente es cuando dos buques colisionan. Cuando colisiona con el puerto, con un muelle, no es abordaje. Tiene que ser, y viene del francés, abordage, ¿verdad? Ahora, hablemos de un principio constitucional ecuatoriano. En Ecuador, de acuerdo a nuestra constitución, todo lo que es contaminación genera dos situaciones muy claras y una de ellas es la famosa responsabilidad objetiva. El ambiente no tiene por qué esperar a un proceso para determinar quién es el culpable de esa contaminación. Si la contaminación proviene del buque, ese buque tiene que inmediatamente asumir una responsabilidad de limpieza hasta de compensación. Aquí no esperamos, aquí actuamos, ¿verdad? Normalmente la responsabilidad tradicional es la responsabilidad que proviene de culpa. Aquí es una responsabilidad que proviene del hecho simple, sin analizar la culpa. Eso es importante determinar en los estudios jurídicos que ustedes hacen. Y segundo, aquí no hay prescripción. No existe prescripción.
las acciones para perseguir o sancionar por contaminación, de acuerdo a nuestra Constitución, no prescriben. Se pueden perseguir por toda la vida. Una de las normas o principios es que todo buque debe tener un estado de navegabilidad. Eso es una de las, digamos, de los principios supremos de obligaciones del capitán, como de obligaciones de los fletadores, de los que arriendan los buques a terceros. Si no se cumple, se ha roto un principio prácticamente sine qua non de acuerdo al derecho inglés. En nuestro derecho positivo lo está en nuestras normas. Uno de los problemas que tenemos, y es que ahí viene el tema crítico, porque tenemos que como abogados ser críticos analistas, es que en nuestra ley ecuatoriana no existe una definición de lo que es navegabilidad. Entonces tenemos que comenzar a buscar lo que dice la doctrina. Y me tocó a mí en un tribunal, lo que se llama jurado de capitanes, una investigación marítima, buscar, mejor dicho, de escritores chilenos, lo que era navegabilidad y obviamente de escritores de sentencias de Inglaterra, que es lo que indica estudiar un poco más, ¿no? Vamos adelante. ¿Cómo estamos con el tiempo? Y casi vamos a estar al final. Esto es una de las cosas que se ven que son complejas en el derecho marítimo. ¿Por qué? Porque hay una colisión entre el derecho civil, que somos nosotros, América Latina, versus el common law que viene de Inglaterra. En Inglaterra, las partes pueden acordar que cuando hay un problema, unos daños entre buques, especialmente en remolque, nadie tenga que reclamarse, cada cual asume sus costos, ¿verdad? Sin embargo, nuestro Código de Comercio, que sigue el Código chileno, dice no. Aquí no sirven esas cláusulas. Cuando hay negligencia, cuando no hay un cuidado adecuado para evitar el peligro a la otra parte, al otro buque, esas cláusulas no valen. Entonces es una especie de colisión entre una y la otra. Lo que sí dice el código chileno y obviamente la copia, que es el código ecuatoriano en esa parte, es que eso no excluye a la limitación de la responsabilidad, ¿verdad? Sin embargo, nuestro código ecuatoriano, en lo que se refiere a la limitación de responsabilidad, que también es un principio del derecho marítimo, y el principio ha sido siempre que uno no responde más allá del precio del buque, del costo del buque, eso es un principio. En el Ecuador, para comenzar, ah, no somos parte del convenio internacional que habla sobre limitación de responsabilidad, que se llama LLMC. Y segundo, el Código de Comercio dice que estamos sujetos a las disposiciones comunitarias. Somos parte de la comunidad andina, pero nuestras disposiciones comunitarias tampoco dicen nada. Entonces, en ese aspecto, las limitaciones están solamente respecto a otros convenios que son también parte del derecho marítimo internacional. Sigamos adelante. Ahora, sí, solo nos queda algo. En Ecuador nos queda algo solamente estudiar algunos convenios para analizar si merecen o no ratificación. Y esos convenios, en el caso de Ecuador, es justamente el convenio sobre limitación de responsabilidades en reclamaciones marítimas, el convenio sobre responsabilidades en caso de contaminación por sustancias nocivas, como me refiero como ácido sulfúrico, que caiga al agua, etcétera, el convenio de trabajo en la pesca, las reglas de Rotterdam, las reglas de Hamburgo y el convenio de Nairobi sobre restos de naufragio. Esto principalmente ha sido la intervención y cualquier cosa a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias al profesor Leonidas Villagrán. Se excedió el tiempo, pero tenemos que tomar en cuenta la complejidad y además la encuesta vocacional que realizó, que fue muy importante y muy productiva. Muchísimas gracias, profesor. Encantado de escucharle. Vamos a cerrar entonces con nuestra cuarta y última conferencia a cargo del profesor Carlos Valente, profesor de nuestra Escuela de Derecho de Guayana
especialista en Derecho Marítimo, especialista en Derecho Procesal Civil, técnico superior en seguros. En nuestra escuela de Guayana dicta los cursos de Derecho Internacional Privado, ha dictado arbitraje y también Derecho Procesal Civil Internacional. Y además es profesor en el programa de estudios avanzados en seguro y en el diplomado de transporte marítimo, ambos en UCAP Guayana. El profesor Valente desarrollará el muy interesante tema, el futuro de las aseguradoras en un escenario de buques autónomos. Profesor Valente, bienvenido, un fuerte abrazo. Gracias, buenos días para todos. No sé si voy a compartir la pantalla por aquí o me la van a colocar por allá o la comparto yo. ¿Se oye? ¿Se oye? Perfectamente, perfectamente. Ok, la pregunta, la presentación ¿me la pasan por allá o la proyecto yo? Ya está compartida. Listo. Bien, buenos días. Lo primero agradecer a la universidad, por supuesto, a la Escuela de Derecho de Guayana, a nuestro decano, profesor, el doctor Jesús María Casal, por invitarnos a participar en esta jornada previa o como antesala, pues, al Congreso, 10º Congreso Internacional de Derecho Marítimo organizado por la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, que comienza el día de mañana. Lamentablemente no podré asistir. Pues bueno, mucha envidia con Juan Carlos y con todas las personas que están ya en Margarita esperando ese excelente evento organizado por Gustavo Maña y su grupo de la Junta Directiva. Bien, un poco dentro del tema que decidí conversar en cuanto al impacto, digamos, o cuál será el futuro de la industria aseguradora en un entorno que ya comienza a estar presente, como son los buques autónomos. Siguiente, por favor. Bien, el transporte marítimo, como todos sabemos, y al igual que todas, digamos, actividades hoy en día, están desarrollando o tomando en cuenta el uso de las nuevas tecnologías. Obviamente que estas tecnologías dentro de este sector van a representar o son la segunda gran revolución dentro de la industria después de la digamos, inclusión del contenedor en el transporte. Evidentemente esto viene también, digamos, de un punto de vista de la cadena logística, desarrollándose automatizaciones en muchos aspectos. Buenas noticias que nos acaba de dar el profesor Pedro en relación al tema de lo que se viene para nuestro país con las exportaciones y digamos, la optimización de los tiempos. También las tecnologías aplicadas al cuidado del medio ambiente. Vamos a tener buques, de acuerdo a lo que espera la Organización Marítima Internacional, buques verdes, buques pues con menos contaminación de gases de efecto invernadero y todo lo que implica la agenda de la OMI en este sentido. El desarrollo evidente de buques autónomos y puertos digitales, no solamente puertos digitales, quizás en un futuro puertos inteligentes. Obviamente que estas nuevas tecnologías introducen nuevos riesgos. Estas tecnologías usadas tanto por el transporte marítimo como por la industria aseguradora y en general por todas las empresas, tienen que ver con el uso de la Big Data, con la inteligencia artificial, el Deep Learning, si la aplicación, el desarrollo de la inteligencia artificial a través de esta herramienta, el Internet de las Cosas, el blockchain, que servirá pues de trazabilidad y de seguridad en las operaciones de emisión y cobro de primas en el seguro marítimo. Y evidentemente lo que tiene que ver con el tema de la conectividad, porque sin conectividad, pues ninguna de estas tecnologías pues podrá, digamos, tener uso. Siguiente, por favor. Surge entonces dentro del seguro los InsurTech. ¿Qué es? Bueno, una mezcla de las palabras
tecnología y seguros, y resulta que cómo es la tecnología aplicada al seguro. Tenemos entonces, algunas personas dicen que los InsurTech son herramientas tecnológicas aplicadas al seguro o que permiten desarrollar, digamos, la operación del seguro, o otros sostienen que son empresas, de estas nuevas empresas de tecnología que desarrollan tecnología. Algunos sostienen que es un uso estratégico de tecnología para mejorar el modelo de negocios actual, y que algunos también mencionan que es un hermano, la InsurTech es un hermano menor del FinTech, que es el uso de la tecnología en el sector financiero. Y realmente yo pienso que son todas ellas, y que el FinTech sencillamente es el hermano mayor porque comenzó primero y porque la actividad, digamos, financiera es un poco más fácil, y por eso esta tecnología es más disruptiva en el sector financiero, es decir, quiere cambiar totalmente el modelo de negocio. Vemos como los bancos hoy en día, ya nadie va al banco, por ejemplo, como lo hacíamos en el siglo pasado y en la primera década de este siglo. Y en cambio en el seguro no va a ser así tan disruptivo por digamos, las especialidades, lo que implica esta actividad. Siguiente, por favor. Con estas tecnologías aplicadas al seguro, surgen nuevos actores en la industria. Evidentemente, las empresas tecnológicas que manejan mucha data están viendo la oportunidad de incursionar en el tema de la industria aseguradora por la gran cantidad de información que manejan. Sin embargo, estas tecnologías vemos, por ejemplo, como, digamos, DHL y Tesla están creando sus compañías de seguro para asegurar sus propios, en el caso de Tesla, sus vehículos, y en el caso de DHL, su transporte. Vemos como gente como Google y Walmart están desarrollando, digamos, servicios de salud, y vemos, por ejemplo, como Apple y Google, digamos, recaban información a través de los relojes estos digitales que miden ritmos cardíacos y miden todo, digamos, todo el tema de salud. El tema es qué se va a hacer con esa data que recopilan estas empresas de tecnología, y cómo, desde el punto de vista de la privacidad, pueden ellos aplicarlos, o, digamos, la empresa de seguro utilizarlo. Sería ideal para las empresas de seguro un poco para individualizar la prima y seleccionar riesgos, pero desde el punto de vista de la privacidad es un poco o un tanto delicado. Menos del 10% de estos sectores de tecnología, de estos InsurTech, se dedican o buscan cambiar, digamos, el sistema tradicional asegurador. De hecho, lo que vemos son fusiones entre empresas aseguradoras y empresas que desarrollan, digamos, temas de herramientas para mejorar la gestión. Caso de Liberty Mutual con Nets, caso de Munich Re con Relight, y de hecho a lo mejor no son fusiones, de repente son financiamientos que hacen las propias empresas de seguro a estas empresas para poder desarrollar estos productos. Encontramos también de repente compras de empresas de tecnología por parte de las aseguradoras. Lo cierto es que menos del 10% busca romper de forma abrupta con lo que se viene haciendo en el sector seguro. Como dije, no ocurre así con el sistema financiero propio, por sus características propias. 2/3 digamos, de estas tecnologías se enfocan más bien en algún aspecto de la cadena de valor del seguro, de repente en la digitalización, en el tema de comercialización, canales de distribución, pero no en todos. Y evidentemente estas tecnologías aplicadas al seguro sirven de catalizadores en cuanto a la digitalización, y colocan el foco en modelos de negocios digamos, quizás un punto de distribución, de colocación, vemos por allí ahorita, vemos como, por ejemplo, creo que Farmatodo, una cadena farmacéutica importante en nuestro país, acaba de firmar unos convenios para vender algunos tipos de seguros de consumo masivo
a través de sus infraestructuras. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se aplica? Obviamente que el título de mi ponencia es el futuro de los aseguradores frente a los buques autónomos. Y evidentemente vamos a analizar cómo estas tecnologías aplicadas al sector seguro hacen posible o gestionan de alguna forma la siniestralidad de la suscripción de los seguros marítimos. El uso de la Big Data hace un análisis predictivo, permite hacer un análisis predictivo para poder medir riesgos asociados quizás a rutas, condiciones operativas específicas o de repente coberturas adicionales por cambio de ruta, es decir, por situaciones que se estén suscitando específicamente en algún momento de la cobertura de la póliza. Podría reducir, según los expertos, esta tecnología, el uso de decir, los tiempos de respuesta en un siniestro, un 30%, y optimizar la evaluación del riesgo y la suscripción o emisión de las pólizas en un tiempo bien importante. Cuanto al blockchain, para transparencia en las reclamaciones, pues como decía el profesor Pedro, que esto permite la trazabilidad y permite la seguridad del sistema blockchain para, digamos, la emisión de los contratos e inclusive el seguimiento al pago de las primas correspondientes a estos contratos de marítimos, de seguros marítimos. Luego, el Internet de las cosas y la telemática en el tiempo real. Van a haber o van a existir o ya existen dispositivos de monitoreo remoto, sensores, digamos, otros dispositivos tecnológicos que permiten a los aseguradores rastrear y evaluar riesgos de forma, digamos, en tiempo real, y que obviamente esto podría reducir, digamos, según los expertos, la siniestralidad en algunos aspectos hasta un 40%. Por ejemplo, en los casos de colisiones y abordaje y con respecto a fallas desde el punto de vista técnico. Ahora, digamos, ¿cómo impacta, digamos, los buques autónomos digamos, en la tecnología frente a las exposiciones? ¿Cómo agrava el riesgo la introducción de los buques autónomos en la actividad del sector transporte marítimo? Y yo no voy a hablar acá digamos, de los distintos niveles de la autonomía de los buques. Para eso el doctor Bolinaga tiene bastante estudio sobre eso y seguramente algo de eso en el Congreso se referirá. Yo simplemente, obviamente, que ese distinto grado de autonomía quizás puedan agravar o atenuar de alguna forma los riesgos que digamos, que se exponen cuando salen los buques autónomos o cuando los buques autónomos están en funcionamiento. Y obviamente esto plantea desafíos y oportunidades para la industria del seguro. Estos buques, por un lado, se prometen mayor eficiencia energética, reducción de costos de tripulación, obviamente una importante disminución de los accidentes por error humano. Hoy en día están entre el 76 y el 96% de el error humano como causa de siniestralidad, pero a su vez estas tecnologías también introducen riesgos novedosos que tienen que ver con el ciberataque y la falta, obviamente, de una claridad normativa, aun cuando ya la Organización Marítima Internacional está trabajando convenios y el convenio SOLAS para adaptarlos a estos buques, pues todavía desde el punto de vista legal habrá que esperar el desarrollo de esta normativa. Siguiente. Entonces, un informe o una encuesta, mejor dicho, que ha realizado el bufete Clydesdale con el Instituto de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, elaboró una encuesta para conocer cuál era, digamos, la visión de 220 directivos del sector marítimo en cuanto a lo que implicaba la introducción de los buques autónomos en la actividad marítima. Y es interesante que el 50% de los encuestados manifiesta que tienen incertidumbre, primero frente a la responsabilidad en situaciones de incidente, es decir, quién es el responsable del accidente, por ejemplo, de un abordaje con otro buque, la naviera o digamos,
si es un buque totalmente autónomo, es decir, el programador, o que no hubo conexión con los satélites de los MUX para la conexión. Es decir, ¿quién es responsable del abordaje más allá del aspecto técnico, ¿no? Sino desde el punto de vista de estos asuntos tecnológicos? Obviamente hay incertidumbre a qué cobertura o qué tipo de cobertura las aseguradoras brindarán a a los buques autónomos. Tienen también incertidumbre con respecto a que la industria no está preparada aún para, digamos, desde el punto de vista de la infraestructura para recibir esta tecnología, y eso tiene que ver mucho con los puertos y con los terminales para poder recibir y despachar buques autónomos. Y digamos, obviamente que estos buques tendrán herramientas para el autoatraque y desatraque. Y entonces, bueno, pienso que hay que crear la infraestructura de puertos y muelles para eso. Y evidentemente lo que más preocupa, 64% de los encuestados, lo que más les preocupa es el riesgo del ciberataque. Digamos, y lo que tiene que ver con, digamos, la falta de claridad frente a colisiones o abordajes de buques autónomos con otros buques o con terminales o puertos. Siguiente. En cuanto al ciberataque, para que tengamos una idea, la Unión Internacional de Telecomunicaciones lo define en una resolución como el conjunto de herramientas políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgo, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización de los usuarios del ciberentorno. ¿Y cuáles son los motivos tradicionales para que existan ciberataques? Primero, el espionaje, es decir, las empresas, digamos, para tratar de tener acceso a información comercial de otras empresas, tratar de tener acceso a software, tipos de software de otras empresas desde el punto de vista para la competencia, desde el punto de vista de grupos de activismo para, digamos, promover algún tipo de causa. Mucho ocurre en estos casos con el tema de estas instituciones referidas al tema ambiental. Desde el punto de vista criminal, evidentemente, como lavado de dinero, como buscar la manera de cometer actos ilícitos. El terrorismo, pues, que implica, digamos, romper o decir, causar zozobra en la población y evidentemente causar daño significativo a cosas y personas. Y desde el punto de vista de las guerras, de los conflictos armados, un poco pudiéramos estar observando, digamos, ciberataques para romper con el suministro de provisiones, de municiones, es decir, que impida o digamos que pudieran de alguna forma los buques tratar de, sobre todo en las vías y de comunicación a los países que están en conflicto. Siguiente, por favor. Tenemos algunos casos que ocurrieron digamos, digamos, la segunda decenio del siglo. Es decir, en el año 2010 tenemos, por ejemplo, y esto para que podamos tener una idea de lo que se viene, ¿no?, en relación a los ciberataques, y por eso la preocupación del 64% de los expertos de las navieras. La plataforma petrolera que iba desde Corea hacia Brasil en el año 2010 zozobró, digamos, o se inclinó de lado, hirió a muchos tripulantes. Tras 19 días se determinó que esta plataforma había sido víctima de un virus de software que había afectado a los controles de la plataforma y causó este incidente. En el año 2011, esta empresa Iris, una empresa naviera de Irán, fue víctima de un ataque cibernético, y obviamente pues el tema de facturación, el tema de
de precios y de distribución de contenedores. Al final, pues fue muy engorroso para esta empresa la ubicación de mucha carga que se había, digamos, extraviado por no tener, por la falta, el ataque al sistema. Vemos en Australia, en el año 2013, hubo un ataque al Servicio de Aduanas y Protección por los piratas, para, determinar cuáles contenedores estaban, digamos, o eran sospechosos de tener contrabando para poderlos abandonar y salirse un poco del problema. Tenemos este yate, el White Rose, en el año 2013, un grupo de estudiantes me imagino de tecnología en la Universidad de Texas, en Austin, Universidad de Austin, Texas, hizo una demostración que implicó el control en 30 minutos de los sistemas de GPS de un yate que estaba navegando por el Mediterráneo y tuvo control absoluto de la navegación de ese yate. Y el caso de la compañía Maersk, que en el año 2017 fue víctima de un ataque donde el personal no pudo, el propio de este tipo de ataque, no pudo tener acceso a su sistema. Imagínense lo que eso significó para esta importante naviera, pérdidas por alrededor entre 250 y 300 millones de dólares. De tal manera que este riesgo es el que más, digamos, se le va a prestar atención en el desarrollo. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el impacto de la siniestralidad o lo que se espera en cuanto de los buques autónomos? Primero, obviamente, como hemos mencionado, reducir el accidente por error humano, digamos, y obviamente, pues, lo que se espera, el volumen de reclamaciones por colisiones de abordaje o fallos operativos. Por otro lado, hay una proyección de ahorro según el grupo asegurador Allianz que esta automatización podría reducir las pérdidas globales aseguradas en un 25% en las próximas 2 décadas, con obviamente un impacto directo en la reducción de primas para los armadores. Ahora, en contraprestación, encontramos cuáles son, digamos, la parte negativa. Evidentemente, como hemos dicho, el aumento de riesgo de tipo tecnológico. Más del 68% de los expertos considera que los buques autónomos son más vulnerables a los ciberataques y que estos podrían causar interrupciones en la cadena de suministro globales. Es decir, también cuando esto se automatice, todo el tema del despacho y recepción de mercancías en puertos digitales o automáticos, digamos, podría causar pérdidas significativas y obviamente obliga a las aseguradoras a ajustar sus coberturas o diseñar productos específicos para cada una de estas cosas. Y ya el día de mañana no estaremos hablando no solamente del seguro marítimo, del seguro de carga, del seguro de casco maquinaria, del P&I, el seguro de flete, el seguro de instalaciones portuarias, sino que tenemos que estar hablando del seguro marítimo, del seguro de ciberseguridad o el seguro ¿cómo se llama?, de ciberataque. Es decir, generarán nuevas coberturas para el transporte marítimo. En cuanto a las fallas y técnicas y de la inteligencia artificial, estos sistemas autónomos introducen riesgos por fallas en el hardware, en el software, y que ahora son difíciles de prever o cuantificar, o sí, quizás, desde el punto de vista técnico, pudiera tener una aproximación, pero definitivamente, pues, no creo que sea 100% predecible. Los costos de reparación y reclamaciones por pérdida de carga podrían superar los modelos tradicionales debido a la complejidad que implica el uso de esta tecnología en la actividad. Siguiente, por favor. Perdón que lo interrumpa, es solo para avisarle que ya el tiempo está vencido, a ver si pudiera ir concluyendo las ideas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, esta tecnología plantea desafíos
en la reconfiguración, evidentemente, de los modelos actuariales que, digamos, hoy en día las compañías de seguros incorporan para analizar su riesgo. Perdón, perdón, tengo la... el impacto económico de esta actividad, digamos, podría aumentar las primas, es decir, de estos riesgos, y podría aumentar un 15-20% los primeros años de adopción. Se generarán, como dije, un nuevo mercado de cobertura, un seguro de ciberseguridad marítima. Podríamos estar hablando de un mercado de 2.500 millones para el año 2030. Y cobertura para fallo en software y pérdida de datos críticos. Siguiente. Bueno, se nos viene entonces transformación inminente pero progresiva, es decir, el seguro no escapa del desarrollo de las tecnologías, y siempre el seguro acompañado al transporte marítimo. Hermanos, ya no son hermanos gemelos, yo diría que son siameses, siempre van agarrados de la mano uno y al otro. Quizás en la póliza de carga sea más rápido, en el caso del casco de maquinaria y de P&I sería un poco más lento. Persistencia del elemento humano, es decir, a la hora de, si bien muchos procesos serán automatizados en la suscripción y emisión y lo que tiene que ver con los reclamos en cuanto a que las cámaras y los sensores podrán en forma inmediata determinar las causas del siniestro, quizás en la parte de la suscripción, temas como la distribución de reaseguro, la interpretación de siniestros no típicos, quizás entonces necesita de la interacción humana, es decir, que como se estima, no es una disrupción, sino un modelo colaborativo. Nuevos desafíos para la adaptación de cobertura, obviamente la lentitud de la regulación y el diseño de cobertura específica. Siguiente, por favor. Se viene entonces digitalización, automatización, pólizas conectadas con sensores, trazabilidad, ajuste y liquidación de siniestro de pago automático. Se viene también, es decir, como lo ha hecho con los riesgos ambientales cuando empezaron los derrames petroleros del siglo pasado, las compañías de seguros seguirán apoyando al transporte marítimo, acompañándolo en el desarrollo de estas tecnologías. Y desde el punto de vista de la intermediación de seguros, eso sí ya plantea un nuevo, es decir, la obligación de que los intermediarios se redimensionen, porque quizás la tecnología va a hacer, les va a quitar mucho espacio a su actividad. Finalmente, siguiente. La perspectiva general, pues que el avance hacia un futuro marítimo es inevitable. La transformación sería más lenta en algunas áreas de la actividad, y la tecnología y los seguros evolucionan conjuntamente con el transporte marítimo. La industria aseguradora debe actuar de forma proactiva, adaptando sus productos, y el futuro no solo depara desafíos, sino también oportunidades. Aquellas empresas de seguro que se monten en esa ruedita, pues son los que van a tener, digamos, los beneficios que representa la inclusión de estos tipos de buques en la navegación en el transporte marítimo. Bien, con esto hemos terminado. Solo quiero agradecer a las autoridades por haberme invitado a conversar y compartir este espacio con los expositores que me precedieron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Valente. Bien, hemos agotado las 4 ponencias. Nos quedan muy poquitos minutos, pero queremos aprovechar si hay alguna pregunta, algún planteamiento, con muchísimo gusto para que los expositores lo contesten. Damos el uso de la palabra, si fuese el caso. De no ser así, le pido a la directora que tome la palabra para cerrar el evento. María Lidia. Ajá, ¿cómo están? ¿Todos bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, estamos de verdad muy contentos por haber tenido esta actividad de derecho marítimo, una actividad que a veces cuando los estudiantes de primeros años de la carrera, inclusive más adelante, no se dan cuenta de lo importante que puede ser
¿sí? Y que la idea es como ir poco a poco llevándolos hacia el camino de lo que son áreas del derecho que no son las típicas, las usuales, que sí me gusta el derecho penal, pero como dijo el profesor Villagrán, bueno, pero puede ser derecho penal marítimo, ¿ok? Ese tipo de mixturas, de combinaciones se dan no solamente en el derecho marítimo, sino en las restantes áreas. Aquí, si bien es cierto, de repente algunas cosas no las entendimos porque el área marítima de verdad que tiene sus especificaciones y poco a poco vamos... ¿Aló? ¿Sí? Sí, tiene Ah. una conferencia por internet y en las redes. Y poco a poco nosotros vamos a irnos familiarizando con diversos términos, así como hacemos con todas las disciplinas jurídicas. Es decir, cuando usted empieza a estudiar derecho penal, empieza a familiarizarse con eso. Dígame con derecho administrativo, eso es, bueno, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, estamos muy agradecidos por por tener aquí a estos ponentes, por los ponentes también de Guayana, por haber sido una actividad en conjunto, tanto de Caracas como de Guayana y de toda la Facultad de Derecho, por tenerlos a ustedes aquí y por supuesto por los asistentes de la Universidad Marítima del Caribe. Estamos sumamente agradecidos. No nos queda más que decirles, señores, tenemos un folleto que nos trajo el profesor Villagrán. Además de eso, en nuestro marcalibros, aquí nos pueden consultar. Miren, aquí está el portal de la Facultad de Derecho. Ahí estamos nosotros. Además, yo no sé por qué, pero aparezco yo ahí de primerita. Entonces, estoy así. Ok, dentro de las que somos parte de la Facultad de Derecho, de la Escuela de Derecho. Afuera tienen un cafecito, tienen una pastica seca y bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Otra cosa, a todos los invitados, tenemos una feria del libro fabulosa en toda la universidad. Pueden visitarla, también ustedes estudiantes, pueden visitarla y entonces seguramente va a haber algún libro, alguna cosa que les interese. Las instalaciones de la universidad son para que las visiten y están en su casa. Muchísimas gracias a todos.